terapias para Eli. Y de esa manera ella nos comunicamos, conversamos y definitivamente había coinonía y pude ver que ella también conoce al Señor. Entonces se animó, pasó mucho tiempo, se animó y ahora está acá en la iglesia. Una de las cosas principales que hace el Señor es que nosotros seamos instrumentos para su gloria. Entonces, ¿a quién de ustedes no ha usado el Señor? ¿Y cómo se han sentido cuando el Señor los ha usado? Contentos, alegres. Efectivamente, yo también me he sentido contento y alegre al entender que este Dios poderoso, que este Dios de misericordia, que este Dios de salvación es bueno, es fiel a sus promesas, a su palabra, que ciertamente somos instrumentos de Él, pero en ese transcurso, alguna vez cuando ustedes se han sentido usados en el sentido bueno de la palabra, han sido instrumentos del Señor, ¿cómo se han sentido luego? De repente, un poquito más, de repente han subido un escalón más en el sentido de que su ego, ¿han sentido alguna vez? Su egocentrismo, de repente ahora estoy creciendo un poco más y miro a los demás. Siempre tengamos cuidado con eso. Siempre con humildad, siempre siendo los últimos, siempre siendo los servidores del Señor, porque recuerden que todo eso lo hace el Señor y nosotros no hacemos nada, solamente somos simples instrumentos del Señor. Amén. Incluso estuvimos estudiando en el Instituto Bíblico, nos recordaba cómo María, ¿no? Ciertamente fue llena del Espíritu Santo y concibió del Señor ¿no? un hijo. Entonces Él es nuestro Mesías, nuestro Salvador. Pero ella fue un instrumento del Señor, ese vaso receptor. Pero no podemos desmerecer también a ella, ¿no? En el sentido bueno, porque Dios la usó. Pero solamente ella es un instrumento del Señor. Y lo mismo nosotros. De esa misma manera, ahora tenemos el Santo Espíritu del Señor que Él ha depositado en nosotros. Amén. Y con esa misma actitud, ¿qué libro estamos estudiando? Marcos. El libro de Marcos. ¿Qué capítulo estamos, por si acaso? ¿Alguien se recuerda del capítulo? No sé. 9. Ah, ya 9, dice Luis. Qué bien. Entonces, sí, estamos en el capítulo 9, versos 33. Versos 33. El pastor lo dice, pues ya lo predicó la semana pasada. Ahí quedó. Qué bueno. Entonces pasamos al libro de Marcos, capítulo 9, versos 33. Pero antes de eso siempre hacemos una pequeña introducción. El contexto de cómo se escribió este libro y definitivamente cómo es que Marcos escribe este libro, ¿no? Según los historiadores, Marcos recopila toda la información que Pedro había al evangelizar, a proclamar, al vivir prácticamente todo ese tiempo con el Señor. Y antes de eso, Marcos, embarcado en el trabajo misionero con Pablo, ciertamente desiste de hacer la obra, y entonces Pablo dice, ¿sabe qué, muchachos? Acá no. Entonces él va y tiene un pleito con Bernabé, y entonces este jovencito que ciertamente conocía, ¿no? del Señor, había visto al Señor, entonces desiste y va con Bernabé, ¿no? Se va, pero luego después de eso vemos que él escribe este libro. ¿Pero cómo lo hizo? El Señor lo usó definitivamente. Y entonces todo el conocimiento que Pedro tenía acerca del Señor, ciertamente Marcos recopiló y lo transmitió y lo escribió en un evangelio, que es la estructura ahora de los demás evangelios. Ciertamente seguían ahora de esto los otros evangelios, ¿no? Entonces, esto es ese jovencito Pedro, Marcos, que escribe el evangelio. De la misma manera cada uno de ustedes puede ser usado en las cosas del Señor. Si alguna vez se fueron del Señor, ahora tienen la oportunidad de volver a poder aprender en las cosas del Señor, como el siervo en acción, como Cristo. Entonces, ciertamente Marcos no empieza en el primer capítulo, ¿no? Diciendo el Evangelio de Jesucristo. Ciertamente él dice acerca del Hijo de Dios. Él da testimonio con sus propias palabras acerca del Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el siervo en acción. Y de ahí para adelante Él va a empezar a narrar todos los eventos que Jesús va empezando a hacer como el siervo.
va a empezar a predicar, va a empezar a hablar el mensaje de arrepentimiento, arrepiéntanse, porque el reino de Dios ya ha llegado y ya estaba Jesús ya presente. Entonces, él empieza a predicar, entra a las sinagogas y como podría entrar en cualquier iglesia, ¿no? Y la gente se sorprende porque dentro de la iglesia se supone que una iglesia es un lugar donde que todos son creyentes y todos son llenos del Espíritu Santo. Todos son llenos de la palabra. Pero ¿qué pasa cuando Jesús entra? Él entra y con autoridad, entonces, ¿no? Él habla y predica el Evangelio, cita las Escrituras y empieza, ¿no?, a proclamar. ¿Y qué pasa? O sea, alguien se levanta y dice, ¿por qué nos atormentas? O sea, todos estos eventos van pasando, ¿no? ¿Cómo es que Jesús, al proclamar la palabra, y las personas que estaban ahí supuestamente, ¿no?, debían haber recibido y no ponerse como demonios? Quizás no sé si pasa en esta... En otras iglesias. Disculpa, en otras iglesias, dice Joel. Entonces, no creo que pase definitivamente en esto y en este lugar, porque creo que todos son cristianos. Levanta la mano que no es cristiano acá. Acá va a escuchar el mensaje de salvación y el mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados. Qué bien. Entonces, y así Jesús va sanando, va sanando, ¿no?, endemoniados, va ciertamente sanando ciegos, liberando endemoniados, sanando ciegos, cojos, es más, alimenta a personas, a judíos, luego va para otro lugar, alimenta a gentiles como nosotros. Cómo es que Él nos incluye en su propósito, cómo es que Él nos trae ese mensaje diciendo que Él es el que ciertamente nos va a dar el alimento que nosotros necesitamos y que si confiamos en Él. Luego Él está va de un lado para el otro, de orilla a orilla en el mar de Galilea. Entonces, en el transcurso de eso, los discípulos están en medio de ese lugar y entonces tienen problemas con el clima, con el tiempo, y entonces dicen, Señor, ¿por qué no tienes cuidado de nosotros? Dicen los discípulos. Y ellos ciertamente desconfiando todavía del Señor, todavía su fe no estaba madurada, estaba recién empezando a madurar, y ellos recién empezaban a confiar en el Señor, y el Señor dice, calma la tempestad, calma las aguas, y las aguas se enmudecen, y se hizo grande gozo, grande bonanza, tranquilidad y paz para ellos, ¿no? Entonces, pero el Señor le dice, hombres de poca fe, porque en medio de las circunstancias, en medio de las angustias, como Él va diciendo, ¿no?, que confiemos en Él. Así te falte algo, no tengas algo en la casa, no hay un trabajo, en el colegio tengas dificultades, problemas, confía en el Señor, confía en tu Dios, que Él lo hace todo. Él va a calmar todas esas cosas con el poder de su palabra. Recuerden que Él creó, co-creador con el Padre, estaba el Espíritu Santo en la creación y ordenando este mundo. Él puede ordenar toda situación de nuestras vidas, puede proveernos alimento, puede saciarnos de pan. No estoy hablando de prosperidad, por si acaso, poniendo en claro. Entonces, seguimos, ¿no? Y capítulos más adelante, quiero llegar a lo más preciso, a lo más próximo a lo que vamos a compartir. Él se sube a un monte y se transfigura. Entonces, sube a un lugar, entonces Cristo resplandece, ¿no? Pero ¿quién lleva? Dice, pero antes de eso, dice que algunos, antes de que mueran, van a ver la gloria de Dios. Y estos eran 3 varones que tenían el privilegio de poder estar en la presencia en ese momento del Señor. El Señor siempre los llevaba porque eran buenos. No creo, ¿no? No, pues eran fosforitos. ¿Juan qué era? Hijos de trueno, era recontra fosforito, así se prendía como encendedor, ¿no? Luego Pedro también cortaba orejas. Su carácter de pescador, pues, carácter de pescador, imagínense. Ustedes conocen al puerto, ¿no? ¿Cómo es el vocabulario? ¿Cómo es el actuar de esas personas? Incluso pongamos el mercado, ¿no? Algo por ahí. Entonces, vemos, les lleva a estas personas, a estos 3 discípulos que siempre los llevaban, ¿no? Tenían el privilegio de estar con Jesús. Y Jesús se transfigura, ¿no? Ellos ven la gloria de Dios, la misma viva imagen y la sustancia del Padre, ¿no? Entonces, ciertamente en ese lugar hay dos representantes del Antiguo Testamento, ¿no? Vemos a Elías y vemos a Moisés. Moisés de la ley y Elías de los profetas.
cómo es que ellos están con Jesús conversando y dice que conversaban con Jesús. Tú puedes conversar con el Señor definitivamente, por supuesto que sí, porque eres ya parte de Él. Entonces, luego de eso ellos bajan y tienen problemas. Encuentran problemas en casa como cualquier otro problema, ¿no? Al bajar de ver esa manifestación maravillosa, es como el pastor compartía la semana antepasada, ¿no? Vamos acá gozosos con las cosas del Señor y llegamos a casa, llegamos a un accidente en la casa. ¿En qué sentido? Problemas. Entonces pasa eso, ¿no? Entonces empieza a ver un chico que los discípulos no podían expulsar el demonio, que era mudo. Y entonces, luego, versículos más adelante, vamos a ver de cómo uno de los discípulos del Señor dice: Señor, pero él no es tu seguidor. Pero como este hombre, como este joven, ciertamente expulsa el demonio y Juan se queda con la pica diciendo: ¿por qué nosotros no lo hemos hecho? Es que su confianza no estaba en el Señor. En cambio, de este varón sí la confianza permanecía en el Señor. Por eso él podía hacer estas cosas. Dependía de Jesús. Y así dependamos nosotros del Señor. Entonces seguimos, ¿no? Empecemos con los sana al endemoniado y luego dice, ¿no? Y luego él anuncia su muerte. Luego él anuncia su muerte. Y dice en el verso, en los versos 31, dice: porque él enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Alguien entiende acerca de esto? ¿Alguien ha visto películas de esto? Que todos recordamos, ¿no? Cómo es que el Señor ciertamente padeció por nuestros pecados. Entonces, Él padeció todo un proceso como lo muestra Marcos, ¿no? En Isaías 53, el siervo sufriente. Pero luego Él vendrá como rey, ¿no? Él luego va a venir en su segunda venida como rey. Entonces, como Él muestra de que Él va a aparecer, es ya la segunda vez, porque capítulos atrás Él dijo que Él iba a aparecer, ¿no? Él iba a ser muerto, iba a aparecer con los ancianos, que todos ellos lo iban a rechazar, pero todo esto apuntaba a nosotros, al rechazo, al pecado de nosotros, que Jesús iba a cargar con todo eso. ¿Y cómo? Muriendo. Luego dice, ¿no? Iba a ser entregado por los hombres, incluso por los judíos, tanto como por los gentiles, ¿no? Como nosotros en este tiempo, los romanos, y Él resucitaría al tercer día. ¿Todo eso pasó? Sí. ¿Pasó? Amén. ¿Seguro, no? Sí. Por supuesto que pasó, si no, no estuviéramos aquí. Si no hubiésemos conocido el Evangelio, ni se les hubiese predicado. Y la resurrección de Jesús fue veraz. ¿Por qué? O sea, Él resucitó, hubo como más de 500 testigos. Pablo lo narra, ¿no? Muchos testigos oculares. Muchos. Y antes de eso, pues, vemos en el libro de Lucas cómo es que los pastores van y le adoran. Y ellos eran un testigo ocular de cómo el Mesías, en un pesebre ciertamente preparado, no en un comedero de animales ciertamente preparado, como preparaban a un corderito en la zona de Judea o Belén, como preparaban a los corderitos para llevarlos al sacrificio. Los echaban en esa camita y los preparaban ahí, los envolvían en telas y los llevaban al sacrificio. Y Jesús mostraba eso. Y luego vemos que Él ciertamente moriría y resucitaría al tercer día. ¿Para qué? Para que nosotros también resucitáramos un día, cuando Él venga, con voz de mando y con voz de trompeta nos levante y diga: Kiyari, levanta, Joel, levanta. ¿Alguna vez han sentido alguna sensación de que están durmiendo y ¡pum! Y se han despertado y me pasó a mí, y yo imaginé como si fuese: un día será así, Señor, cuando despierte y seas tú llamando, escuche tu voz y me vaya contigo. Entonces, o sea, es algo maravilloso como el Señor nos muestra todas estas cosas, ¿no? Y seguimos, ¿no? Entonces, ciertamente, ¿no? Luego de esto dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo, pero no le querían preguntar a Jesús porque tenían roche, güey. Pero en ciertas ocasiones sí le preguntaban a Jesús, sí se acercaban: ¿qué decía esta parábola? Y aunque me olvidaba de las parábolas, pero ¿qué quiere decir esta parábola también? Pero en este caso no le preguntaron, ¿no? Porque tenían una cierta cosita que ellos ciertamente vamos a notar en esto, ¿no? Y entonces dice, ¿no? Yo empecé con un título, dice, la inocencia del siervo de Dios, lo puse otro título también,
como para ayudar también, lo puse, la actitud inocente del ciego, o la actitud inocente al servicio de Dios. O sea, cómo actuamos o cómo podemos actuar en las cosas del Señor, ¿no? Porque nos va a mostrar con qué inocencia, con la inocencia de un pequeño, ¿no? Con esa inocencia debemos actuar y no buscar, como lo que les estamos diciendo en antes, cuando sientan el favor del Señor, no se sientan que están yendo un peldaño un poco más, ¿no? Y sean más que los demás. No es eso, no es el punto. Es todo lo contrario, sino ser servidores del Señor y ser los últimos, pero los primeros en servir. Ya, seguimos. Entonces, empezamos con el verso 33. Lo puso un título, un subtítulo, del 33 y 34, dos versículos. Jesús hace una pregunta, ¿no? Entonces, empieza haciendo una pregunta, ¿no? Él dice, ¿no? Y llegó a Capernaum, perdón, vamos a orar. Antes de eso vamos a orar. Estamos olvidando la emoción de poder expresar el mensaje del Señor. Señor, te damos gracias por esta tarde, por tu amor, tu misericordia, por tus palabras. Señor, toda esta gracia es inmerecida para nosotros, Señor. Pero tú te placiste, Señor, usar, Señor, aquellos viles y menospreciados seres humanos. Te damos gracias en este día, abre nuestra mente, nuestro corazón, confróntame, Señor, ayúdame y ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. ¿Qué quieres decir a través de tus escrituras? Y nosotros, Señor, ponernos al tanto de ello y, Señor, y reaccionar, Señor, a tu palabra en obediencia, Señor. Ayúdanos, guárdanos, cuídanos, fortalécenos, anímanos, Señor. Si somos confrontados, Señor, también ablanda nuestros corazones, ayúdanos a proceder sobre tus huellas, Señor, a caminar sobre tus huellas, a obedecer. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, guíanos. Amén. Entonces, seguimos, ¿no? Dice, y llegó a Capernaum, dice, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Entonces, Jesús llega a Capernaum, estaban caminando, ¿no? En el proceso de caminar, él iba escuchando, ¿no? Acá vemos también esta parte, algo muy importante, ¿no? Vemos cómo es que Jesús, ciertamente, ¿no? Siendo 100% hombre, pero también 100% Dios. Él podía conocer el interior y el fondo, el pensamiento, el corazón de todas las personas. Y sabía qué es lo que estaban hablando los discípulos, ¿no? O qué es lo que estaban maquinando y pensando ellos. Dice, ¿no? Y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros? Ciertamente Jesús no tenía casa, ¿no? Pero en esos lugares, pero ciertamente cada vez que visitaba ciertos lugares siempre reposaba en algún lugar, ¿no? Podríamos decir, se instaló en una casa, ¿no? Entonces, y les dice, ¿qué disputabais entre vosotros? Dice, ¿qué discutían entre ustedes? ¿Qué están hablando? Dice, o sea, a mi cielo, ¿qué están hablando? Entonces, el Señor dice, ¿qué están hablando? ¿De qué tanto se afanan, ¿no? ¿De qué tanto discuten? ¿De qué tanto están ahí cuchicheando entre ustedes, ¿no? Y seguimos, ¿no? Eso estaba en el 33, ¿no? Verso 34. Dice, mas ellos callaron, ellos se quedaron mudos. Pero ellos sabían entre ellos qué es lo que estaban hablando, ¿no? Pero no le querían decir a Jesús. Pero Jesús ya sabía todo lo que ellos estaban hablando, entonces Jesús va a empezar a tratar con ellos, ¿no? Entonces dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Quién había de estar ciertamente, ¿no? Ellos pensaban al Mesías como rey político, al rey Mesías, ¿no? Y ellos decían, ¿quién iba a ser el mayor? Entre ellos decían, ¿quién va a ocupar el segundo al mando? ¿Quién va a ocupar el segundo? En un tema militar, en un tema de reyes y todas esas cosas, siempre hay niveles, ¿no? Por supuesto, el rey está por encima de todo, ¿no? Y en el tema militar igual, siempre hay escalones. No sé mucho, pero ser general, capitán y todas esas cosas hasta terminar el soldadito, ¿no? Y siempre hay escalones, claro. Pero vemos, ¿no? ¿Quién va a ser el segundo al mando? ¿Quién va a ser el que co-gobierne con Jesucristo? Entonces, ellos se preguntaban de ellos, ¿no? ¿Quién iba a ser el mayor? El mayor de todos. Entonces, ¿no? O quién iba a ser su mano derecha, ¿no?
quién iba a estar, Jesús ciertamente en el trono, y quién iba a estar dirigiendo a las personas. Tú vete para acá, hoy día nos toca la emboscada por acá a los romanos y todas esas cosas. Porque ellos pensaban, tenían ese pensamiento, pero todavía no se daban cuenta que eso no iba a hacer todo eso todavía. Él luego lo hará, pues, en su segunda venida. Entonces seguimos, ¿no? Entonces dice, la segunda parte, yo lo puse, otro título del 35 al 37. Primero vimos que Jesús hace una pregunta, y del 35 al 37, para darlo mucho más entendimiento, dice, ¿quién es el principal, no? ¿Quién es el principal? Nos va a decir, ciertamente a partir de los versículos de ellos, ¿no? Y aunque en el 34 nos dice que ellos disputaban y quién iba a ser el mayor de todos, ¿no? Y quizás podría decir, hasta Pedro podría decir, o Juan, y versos más, o capítulo más adelante, nos va a mostrar que Juan y Jacobo, o sea, los dos hermanos, junto a su mamá, diciendo, ¿no? O su mamá abogando por los hijos, para que ellos sean, ciertamente uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? O los co-gobernantes con Cristo. Seguimos, ¿no? Entonces, ¿quién es el principal, no? Del verso 35 al 37. Pero el Señor nos va a llevar a decir quién es el principal, definitivamente, ¿no? Y no iban a ser en este sentido, en ese momento, ellos, ¿no? Sino iba a ser alguien mucho menor que ellos. Bueno, el tema en edad y en inocencia también, en pureza, ya que en un niño ciertamente no hay un tema de malicia, no hay un tema de, ¿cómo te puedo decir? Amenaza, no puede haber una amenaza a un niñito de 5 años, pequeñito, un niñito, no te puedes sentir amenazado con un niñito. Entonces, nos va a poner ese ejemplo, ¿no? Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12. En la tradición judía, ciertamente los rabinos, cuando ellos enseñaban, ellos ciertamente tenían un lugar donde ellos se sentaban y ahí se ponían, me falta sentarme acá. Entonces ellos se sentaban para enseñar algo. Jesús hizo de la misma manera, ¿no? Él era un rabino, ¿no? Le decían rabino, maestro, ¿no? Maestro, no rabioso, ¿no? Sino rabino. Entonces, dice, entonces él se sentó y los llamó a los 12. Decía, muchachos, por favor, siéntense que les voy a explicar quién va a ser el mayor. Siéntense, por favor, tomen asiento, ahí están los muebles, el pasto, y yo me siento acá en una piedrita. Entonces, esa actitud tuvo Jesús, ¿no? Con ellos. Bien, chicos, no me quieren decir qué es lo que están pensando, pues yo les voy a decir qué es lo que están pensando. No les dijo directamente, pero él, por medio de enseñanzas, él nos va a seguir diciendo, no lo iban a entender mucho, pero ciertamente lo van a entender. Y ya, seguimos, ¿no? Y dice, y entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postero de todos y el servidor de todos. Una cachetada le dio, pero con unas cuantas palabras, ¿no? Por si acaso, si tú quieres ser el mayor, quieres ser el que ciertamente está por encima de los demás, ten cuidado, porque no vas a llegar a ser eso. Es todo lo contrario. Vas a llegar a ser el que sirve, el primero que sirve. Vas a ser el primero, sí, pero el que sirve, ¿no? El que mayormente sirve. No vas a ser el primero en sentarte a mi diestra o a mi derecha, porque luego de eso el Señor enseña, ¿no? Que solamente esa potestad lo da el Señor. ¿Quién se va a sentar a su derecha o a su izquierda? Entonces, él dice, el que quiere ser el primero, por si acaso, que se ponga a servir. Yo sé que hoy día vimos un tema de servicio, y vemos ahora un tema de servicio, porque hasta poner las sillas es un tema de servicio. Ir a la 41 es un tema de servicio. ¿Cómo vives? Es un tema de servicio al Señor. Entonces, con toda esa actitud, una actitud de humildad. Ahora, si te ponían a servir, dices, pero yo cómo voy a servir, yo cómo voy a ir yo de frente me voy a predicar. Entonces, pero no es así, ¿no? Es todo lo contrario. Si te toca limpiar el baño, pues límpialo. Bien, es bien recibido, el Señor todo lo ve. Y quizás si alguien no lo valora, normal, tú tranquilo. No te preocupes de eso. Si limpias las sillas, bacán, nadie lo valora, ¿ok? El Señor sí lo ve. Si tú vas a ver, chévere.
pulenta, todo normal, tranquilo, el Señor lo ve, el Señor lo sabe. El Señor sabe la intención, tu intención. Sabe la intención. Entonces seguimos, ¿no? Verso 36 dice, y tomó ahí es uno de los ejemplos, ¿no?, que nos va a dar el Señor. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién es el mayor, no? ¿O a qué denotaba el que iba a ser el mayor? ¿O qué comportamiento o qué actitud iba a tener el mayor? Vemos, ¿no? Verso 36. Dice, y tomó un niño y le puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos le dijo, o sea, Jesús trajo Jacam, por favor ven para acá. Entonces lo tomó en sus brazos y dijo, ¿no? Y dijo esto, ¿no? Y tomó al niño, lo puso en sus brazos y tomándole en sus brazos les dijo, muchachos. Seguimos, verso 37. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero antes de eso, ¿no? ¿Un niño qué ilustra para ustedes? ¿Qué puede ilustrar para ustedes un niño? ¿Alguna cosa? Por supuesto, es un pequeñito, es un bebé, ¿no? Otra cosa más. Inocencia, pureza, alegría, fe, por supuesto. Todo eso muestra, quizás muchas cosas más puedo olvidar o podemos olvidarlo. Pero el Señor les da el claro ejemplo de que un niño no iba a actuar en la forma como ellos estaban pensando, ¿no? Porque si ellos pensaban en el servicio o de servir de alguna manera al rey o al rey Mesías, que era Jesús, ellos pensaban agarrar las armas quizás y hacer revueltas con los romanos y listo. Pero Jesús toma a este pequeñito no va a ir con su espada o su escudo cargando así y hacer problemas con los romanos definitivamente que no. Era todo lo contrario. Y es todo lo contrario a lo que ellos pensaban y lo que nosotros pensamos ahora. Ahora nosotros pensamos que el Señor vino a servir y a dar su vida en la carne por todos. Y con esa inocencia de servir está presentando a un niño, ¿no? Y esa misma inocencia tenía Jesús. Esa misma inocencia, ¿no? Dice, 37. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, una de las cosas es que si tú siendo cristiano, ¿alguien te conoce que eres cristiano? No sé si te conocerán en el trabajo o te conocerán si eres cristiano. Pero la actitud de un niño, ¿sabes qué era? Que si tú recibes a un niño, o sea, estás honrando al Señor definitivamente. Y aún más si uno viene en el nombre del Señor, ya sea un cristiano, ¿no? Pero recuerden. No porque eres cristiano vas a tener el privilegio de decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano y en el nombre de Jesús tienes que darme esto. Tengamos cuidado con eso al hablar o al recibir, ¿no? O hay, en otro sentido, ¿no?, otras personas, por ejemplo, me pasó esto, ¿no?, de que siempre me llamaban a tomar gaseosa. Bueno, yo normal al principio, me llamaban a tomar gaseosa, Julio César, tomar gaseosa. Pero ellos querían, definitivamente está bien, correcto, para poder orar, pero ellos querían que a través de la oración ellos se bendijeran, o sea, que Dios los bendijera materialmente. Y eso no era el punto. Ellos querían obtener cosas materiales o regalos de Dios por el simple hecho de que yo fuera y tomara una gaseosa y orara por esos alimentos. Y eso no era el punto, era todo lo contrario, ¿no? Y dice, cuando honramos, dice, lo escribe esto, cuando honramos y recibimos a un niño o a alguien que es servidor como Jesús, porque está hablando de servicios, en realidad todo este tema es tema de cómo servimos o el tema de servicio, ¿no? Como Jesús, que es un servidor, dice, lo hacemos a Él o lo recibimos a Él. Todo lo que podamos hacer en el nombre del Señor, con el tema de servir, lo estamos haciendo. O si recibimos o lo recibimos a Él, ¿no? Él dice, no lo recibimos a Él, sino recibimos al quien lo envió. Al Padre. Definitivamente, tú recibes el mensaje, recibes lo que Dios
está anunciando en su palabra. Y Dios anuncia de su Hijo. Este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia, quien me olvidé de compartirles esto al principio de los versículos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, a modo de aplicación, quise, el hermano Julio César empieza con las aplicaciones. Ahí empezamos con los problemas. No es parte de los problemas, sino es una forma, la aplicación es una forma de cómo el Señor nos va confrontando. Nos confronta definitivamente a través de su palabra, ¿no? Pero cómo el Señor va haciéndonos entrar en razón, pues, pero vamos a ver. Entonces, ¿no? La primera aplicación, lo que yo escribí, ¿no? ¿Cuál es tu actitud como servidor del Señor? Como a modo de pregunta. Siempre me gusta preguntarme primero a mí, modo de pregunta, y luego ya eso ustedes le tienen que contestar. Entonces, nuevamente lo repito. ¿Cómo es tu actitud como servidor del Señor? ¿Cómo es que actúas? ¿Cómo es que te comportas? ¿Cómo lo haces? ¿Con qué propósito lo haces al servir al Señor? ¿Lo haces porque Él te rescató o simplemente por querer ir a la iglesia? Bueno, voy a hacerlo esto. Como un privilegio. Esto es un privilegio. Estar acá es un privilegio. Yo me siento honrado, definitivamente. No soy nadie. Dicen que lo más vil y menospreciado el Señor ha escogido. Pero no por eso yo definitivamente prefiero tomar lo vil. Pero sé que Él nos usa. Él nos usa. Es un privilegio tan grande. Y no nos crezcamos en ese sentido. Pero crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Crezcamos en eso. Para poder ser de grande bendición para otras personas. Por supuesto. Él nos va a usar en diferentes etapas, en diferentes niveles, en diferentes clases sociales. A donde Él nos llama. Nos puede usar en Pachacute. Nos puede usar con personas como usó a Pablo, como autoridades. Pero va a depender de la persona. En cierta ocasión tuve que compartirlo a la directora del colegio donde mi hija estudia. Me sentí honrado por eso. Y dije, Señor, gracias, ayúdame a seguir creciendo para servir. Seguimos. Entonces, protagonismo es en referencia al primer punto, ¿no? Protagonismo o como Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio que no Jesús estaba bautizando, sino los discípulos al otro lado del río? Le dijo a sus discípulos, deja que yo merme para que Él crezca. Entonces, Juan el Bautista tenía que mermar no a su predicación, sino que era el propósito, porque Jesús ya estaba ahí. A su fama, mejor dicho, ¿no? Entonces, que nuestra fama, que nuestra actitud merme, pero la actitud tiene que ser para con el Señor, en el sentido de servicio, no de figuretear, por así decir, sino servir con pasión y con amor. Y eso se va a notar, se va a mostrar. Y se va a mostrar también la mentira, ¿no? Seguimos, ¿no? Entonces, deja que tu corazón o que tu yo merme para que el Señor crezca en ti. Entonces, ¿no? 2, como aplicación, tu corazón apunta a Cristo como signo de admiración. Tu corazón apunta a Cristo. Tú le estás viendo a Él en tu servicio. ¿Lo estamos viendo en el servicio o como nuevamente solamente es por aparentar? Entonces, lo que tienes que hacer es esconderte en el Señor. Ponerte a un lado para que el Señor sea visible y no nosotros. Para que el Señor se muestre. Nosotros ponernos a un lado y el Señor, mostrarle esto. Entonces, 3 puntos. Jesús nos enseña a ser los primeros en ser los últimos. Y yo puse, déjate usar por el Señor y déjate que Él te haga crecer como servidor de Él. Y antes lo decíamos, ¿no? Pero sonaba como que medio confuso. Sé el primero, pero el primero en servir. Sé el último, pero el último. ¿En qué sentido? En querer ser el primero. Seguimos. La otra parte, puse, ¿no? El verso 38. Para poder entender lo puse con títulos, ¿no? Entonces con títulos siempre como un poco más
podemos captarnos la idea de lo que sigue, ¿no? Dice, otros usan el nombre de Jesús. Había alguien que usó el nombre del Señor y que libró a un demonio, o claro, a un demonio, dice, ¿no? Y para esto el apóstol Juan se picó, ¿no? Y vamos a ver en qué sentido, ¿no? Porque vemos más atrás cómo es que ellos no pudieron, aunque él era parte de los discípulos, ¿no? Pero Juan muestra estas cosas, ¿no? Ya, seguimos, ¿no? El 38 dice, Juan le respondió diciendo, luego de que no, Jesús dice, el que me recibe a mí, en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. Entonces, Juan después de eso dice, ¿no? Juan le respondió diciendo, maestro, o sea, le dijo, ¿no? O sea, le preguntó, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, está hablando en plural, que echa fuera demonios, no solamente era uno, sino demonios, eran varios. Quizás lo pudo haber hecho en muchas oportunidades, ¿no? O quizás pudo haber sido una persona con muchos demonios. Y no, Juan le dice, vemos a uno que echa fuera demonios. Entonces dice, ¿no? Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Entonces Juan pone, ¿sabe qué? No hagas esto porque tú no eres discípulo, pero ciertamente, ¿no? Vemos cuando no eran discípulos de Juan, pero vemos que el Señor manda a predicar, ¿no? Algo más o menos de 70 en pareja. Podrían haber sido ellos, definitivamente que sí. Y entonces, pero él no siguió, no quizás como el Señor, pero él lo que sí mantuvo es su confianza en quién iba a liberar. Y era Jesucristo. Porque Él es el único quien puede liberar demonios. Ahora vemos, ¿no? Liberaciones, dicen, ¿no? En otras iglesias, pero la mejor forma de liberar endemoniados es anunciando el Evangelio del Señor a Cristo. Él es el único, el autorizado, y el Evangelio del Señor es el que libera. Nos liberó a cada uno de nosotros, ahora tenemos el Santo Espíritu de Dios. Entonces seguimos, ¿no? Verso 39. Pero Jesús le dijo, ¿no? No se lo prohíbas. ¿Qué lo prohíbe? Dice, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puede decir mal de mí. 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Si alguien puede entrar en la cita bíblica de Filipenses 1.15, yo lo tengo por acá también. Filipenses 1.15. Ya, yo lo leo, ¿ya? Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Pablo está diciendo esto, ¿no? A los filipenses, él ya encarcelado. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mi prisión. Él estaba en la cárcel. 17. Pero los otros, por amor. Siempre es Pablo haciendo un contraste, ¿no? Uno con lo otro. Sabiendo que estoy puesto a la defensa del Evangelio. 18. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ciertamente estas personas, ¿no? Anunciaban a Cristo, algunos quizás de alguna manera errada, pero Pablo dice de que de alguna manera anunciaban al Señor. Y Jesús les está diciendo, no lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Podemos ver en otras iglesias, ciertamente que predican al Señor, al cual no nos podemos oponer, mientras que no digan cosas en contra del Evangelio del Señor. Eso es muy importante. Entonces, seguimos. Verso 41. Los versos 41, ciertamente, ¿no? Yo lo puse, otro subtítulo, recompensas y castigo severo.
más o menos va a entrar a ese punto, ¿no? Primero va a hablar de ciertas recompensas y luego va a hablar de ciertos castigos, ¿no? Lo que le puede pasar a una persona. Entonces dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquier persona que pueda, a eso me refería en antes, que me llamaban para orar y para que ellos pudieran obtener los beneficios, porque es así, el Señor a través de la oración puede beneficiar a otras personas, a través de la oración de su siervo, si le pide con el corazón. El Señor lo puede mostrar y le puede bendecir a cualquier otra persona, ya sea una persona cristiana o una persona que no ha creído en Jesús. Entonces, él dice, ¿no? Verso 41, dice, nuevamente lo voy a volver a repetir, y cualquiera que os diere, si alguien les da, ¿no? Aunque sea un vaso con agua, aunque no solamente se trata de dar, ¿no? Un vaso con agua, sino se trata de la actitud con que nosotros servimos, ¿no? Se trata de servicio nuevamente, no se trata de servir por servir, o teniendo una actitud de querer ser exaltado, ¿no? Sino es la actitud de dar, de poder dar de acá, del fondo del corazón. Entonces, verso 42 dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor, ahí viene, o sea, el tema de un castigo, ¿no? ¿Qué es lo que le va a pasar, no? Aquel que hace tropezar o hace pecar o se da en libertad, ¿no? Como ejemplos, como cristianos, ¿no? Muchos dicen que somos libres en Cristo, ya lo vimos en el tema de Corintios. Ellos decían que son libres en Cristo y podían hacer pachanga, lo que quieran, pero no se trataba de eso, ¿no? Pero vamos a leer nuevamente para poder explicarlo, ¿no? Entonces, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le atase, si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Wow. Imagínate, si tú eres ocasión de hacer tropezar a un, siendo cristiano o otras personas no creyendo en Cristo, definitivamente hay algo muy fuerte que le va a pasar mientras que no se arrepienta, ¿no? Pero si tiene a Cristo, definitivamente el Señor le va a sanar, lo va a perdonar y seguimos, ¿no? Yo traté de esta parte de tropiezo, de desglosar un poquito el tema de que a veces nosotros tenemos, como cristianos, ¿no? Tenemos privilegios, libertades en el Señor. Yo recuerdo una enseñanza de un pastor, ¿no? Antes de convertirse al Señor, ciertamente él tenía pelo largo, aretes, y aún viniendo al Señor, ¿no? Era rock and rollero, baterista quizás, no sé. Pero él cuenta que él tuvo que dejar esas actitudes, tuvo que cortarse el pelo, tuvo que dejar el arete. No es malo. Los hippies lo hacen, les tienen tatuajes y todas esas cosas. No es malo. No, nadie nos va a juzgar por eso. Pero sí teniendo en cuenta al débil, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta al débil. Y la ocasión de hacer tropezar a otras personas que recién están creciendo en las cosas del Señor, en el cristianismo, hay que tener cuidado con eso. Entonces, la forma de hablar, la forma de vestir quizás también hay que verlo en ese asunto, porque muchos otros vemos en otras iglesias que ciertamente otros se cubren con todo. Y siempre hay que tener cuidado con el débil en la fe. Pablo lo llama débil en la fe, sabiendo que no es el énfasis vestirse de esa manera y tampoco deliberadamente, o quizás no, o teñirse el pelo, ¿verdad? Quizás a otro no le gusta que te tiren, pero ya por amor a él mejor que dejes de hacer estas cosas, aunque para nosotros que entendemos esta palabra, no nos hace ni más, ni menos. Entonces, a eso vamos, ¿no? Y vamos a ver a partir del verso 43 cómo va a hablar del pecado. En el tema de
ciertamente cómo se comporta la humanidad o cómo se comporta quizás Jesús va a destapar. Si te comportas así siendo servidor, verso 43, ¿no? Entonces, yo el verso 43 lo puse, ¿no? Como... perdón un ratito. Verso 43, ya acá. Dice, sirviendo a Jesús y no al pecado. Se trata de servicio, recuerden, todos estos versículos se tratan del servicio al Señor. Entonces, ¿con qué actitud el cristiano debe servir? Estaba hablando de inocencia, como un niño debe, ¿cómo debe ser el cristiano como un niño inocente? Como Jesús lo era, lo es definitivamente. Nos está hablando de que nuestra actitud no debe ser de superior. Nos está hablando que tranquilos, no nos creamos los que somos los privilegiados, aunque ciertamente tenemos el privilegio, pero dejemos también que las otras personas, mientras que no compartan algo que no tenga que ver con el Evangelio, bien, todo bien, tranquilo. Mientras que compartan a Cristo, predican al Señor, todo bien. Seguimos. Entonces, verso 43. Sirviendo a Jesús y no al pecado. Entonces, él va a empezar a desglosar, va a empezar a decir partes de tu cuerpo, ¿no? Como partes de nuestro cuerpo empiezan a entrar en pecado, ¿no? ¿Cómo es que con nuestros pies, con nuestras manos, nuestros ojos podemos pecar? ¿Ustedes creen que podemos pecar con ellos? Sí. Por supuesto, güey. Y la actitud del siervo no debe ser esa. La actitud del mundano es esa. Pero desecha todo eso. Vamos a empezar, ¿no? Voy a saltear de versículos, ¿no? Versículos, porque todos tienen paralelismo, ¿no? Todos tienen una misma... El primer ejemplo tiene la misma idea del segundo y el tercer ejemplo. ¿Ya? Y lo voy a resumir en el verso 48. Sí, en el verso 48. Voy a terminar con eso, ¿no? Dando los ejemplos. Entonces dice, si tu mano, mi mano es pequeña, ¿no? Si tu mano, ya empezamos con la mano, imagínense. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, dice. ¡Ah, qué bravo, qué radical el Señor! Mejor dice que es entrar en la vida manco. Algunos lo toman radical, lo han tomado radical en el transcurso de la historia, en el desarrollo de toda la historia hemos visto cómo personas se han apartado y se han flagelado. Se flagelaban. Como en otras culturas, ¿no? Por ejemplo en la China hasta se cortan los dedos y muchas otras, ¿no? Entonces, pero el Señor no nos está hablando de mutilación, de cortarnos los miembros, porque no se trata de eso, ¿no? Si tú te cortas la mano no vas a poder usarlo, yo no voy a poder abrazar ni hacer mis trabajos. Pero el Señor está haciendo algo más profundo ahí, ¿no? Está hablando del pecado, ¿no? Del pecado que estás haciendo con tu mano. Entonces, en una de ellas yo recuerdo que Pablo dice, ¿no? Cuando los habla, no sé si es a los Corintios, no recuerdo, pero lo voy a dejar en la idea, ¿no? No tengo el versículo, pero dice, ¿no? El que era ladrón antes ya no robe más, sino trabaje, ¿no? Sino que trabaje también como para que también pueda ayudar a otras personas y también eso puede ayudar con el tema del trabajo. Colosenses, ¿no? Ya. Sí, entonces Pablo nos da ese ejemplo, ¿no? La mano, ¿para qué se usa? Se debe usar para trabajar, no para robar. Otro ejemplo también. Cuando vemos en los temas del mandamiento, ¿cómo es que el Señor dice no robarás? Pero, o sea, dándonos una idea de esto, ¿no? ¿Cómo es el pecado entra, ¿no? A través del choreo, ¿no? Y podemos simbolizar a través de las manos, ¿no? A través de las manos de esta parte. Entonces, la mano dice, ¿para qué usamos la mano? También lo usamos para eso, para hacer nuestras labores, también simboliza a esto. Y también con las manos podemos agredir, aunque no solamente con las manos, también podemos agredir con muchas otras formas, ¿no?
con los labios, con nuestro cuerpo. Entonces lo estamos usando para eso, ¿no? Y seguimos, ¿no? Verso 45, ¿ya? Dice, si tu pie te fuere ocasión de caer, córtala. Pero antes de eso, esta palabra córtala, ciertamente no nos está diciendo que te mutiles, pues, ¿no? Que te cortes el pie, sino está diciendo, deja ese pecado. No vivas en ese pecado. Que tu pie no sea ocasión de pecar. Que tu ojo, perdón, el ojo dice, ¿no? Que tu pie no te sea ocasión de pecar, o tu mano no te sea ocasión de pecar. Corta. Corta con esa mala actitud, corta con ese pecado. Dice, mejor te es entrar en la vida cojo. Porque ningún choro o ningún ladrón o ningún o el pecado no va a entrar en el reino de los cielos. Jamás, no puede, no va a entrar. Porque donde vive el Señor es santo, es un lugar santo, Dios es definitivamente santo. Entonces, voy a pasar al 47, y dice, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Wow, ahora me voy a quedar sin mis ojitos. ¿Ves? No es un término de arrancártelo. Si vemos en el Apocalipsis, no sé, cuando el pastor Ben compartía, ¿no? Ciertamente había palabras que nos daban una idea, pero tenía otra denotación o otra connotación, quizás, no sé si sea la forma correcta de la que estoy hablando. O es como decir, se me fue el ejemplo, pero vamos, seguimos. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué hacemos con el ojo nosotros? Con el ojo codiciamos, claro que se forma en nuestro corazón centralmente, pero ¿qué hacen nuestros ojos? Que nuestros ojos son faros, que no son luz. Entonces, ¿qué hacemos? Pecamos. O codiciamos a la mujer ajena, codiciamos cosas materiales y tantas otras cosas más que puede hacer el pecado. Es algo, con el ojo es algo invisible, ¿no? Pero está ahí. Entonces el Señor dice, saca ese pecado. Sácalo. Saca ese pecado. Mejor debes entrar al reino de Dios ciego, que con los otros, que con los completos vas a entrar, o sea, te vas a ir al infierno. Pero vamos a leerlo completamente. Verso 47 completo lo voy a leer. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echados al infierno. Esta palabra infierno, que está hablando a través de los 6 versículos más o menos, 3 versículos, en el Apocalipsis nos habla acerca del infierno, ¿no? Un lago que habla con fuego y azufre, el lago de fuego, que está hablando acerca de gran trono blanco, ¿no? Entonces, que tu servicio, o sea, cuando tú sirves al Señor, que no sea con esa actitud, ¿no? Porque sería como comportarte como un mundano, ¿no? Entonces, si tú te comportas como un mundano en el servicio del Señor, entonces, ¿cuál crees que sea tu lugar? Entonces, no te has convertido verdaderamente al Señor con esa actitud, porque es una actitud de pecado. Entonces, sigue, ¿no? Verso 48, recuerden, se trata de que con esa actitud el mundo definitivamente es condenado, ¿no? Irá ante el gran trono blanco donde está, o al lago de fuego, ¿no? Apocalipsis, eso está claro en Apocalipsis 20, algo por ahí. Entonces, verso 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ustedes juntan basura, han picado el pollo, les ha sobrado
la menudencia y todo eso, y se olvidaron de sacar la basura y justo lo pusieron donde dio el sol. ¿Qué crees que se produce ahí? Un pollo soleado. Ah, Putrefacción. Valor. putrefacción. Y al haber putrefacción, antes de eso moscas, luego putrefacción o putrefacción, luego las moscas y luego ¿qué hay? Gusanos, por supuesto. ¿Y en el infierno qué hay? Un gusano que no muere. Un gusano que no muere. El gusano es una muerte. Y entonces el pecado eso produce en el infierno, va a haber todo eso, donde se va, donde ciertamente no hay putrefacción, hay podredumbre. Eso es lo que produce el pecado y a donde nos va a llevar, ¿no? Es que es algo. Si nosotros verdaderamente no le servimos al Señor como en el sentido de que si no eres un cristiano verdadero, no vas a tener esa actitud. O si eres un cristiano verdadero, perdón, no vas a tener esa actitud. Pero si no lo eres, es como portarte como un mundano. Eso es lo que está escrito acá, ciertamente, es para aquellos que no han rechazado el Evangelio del Señor. Pero Jesús le dice, si su actitud va a ser de esa clase, porque ellos estaban políticamente queriendo colocarse como el segundo hijo o sea, el segundo del Mesías o de Jesucristo, ¿no? Mano derecha. O a la mano derecha. Pero su actitud es esta. Entonces, donde hay podredumbre, hay muerte. Hay algo que está muerto, o algo que está podrido, algo que está mutilado, desmenuzado. Cosas maravillosas en la palabra del Señor, a veces uno no entiende, yo realmente me sorprendí. Pero recuerden que esto primero, el que está acá siempre es confrontado primero. Y veo al pastor de forma valiente al pararse acá y definitivamente para poder compartir todo ello. Y el Señor, eso, hablarles a su iglesia, tengan cuidado con esta clase de servicio. Y entonces, verso 49, ¿no? El verso 49 ciertamente nos va a hablar de algo bonito. El verdadero siervo, dice, lo puse como título, será probado. Verso 49. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Primera de Pedro 1, 5, 7. Me gustaría que lo sigan, ¿eh? Primera de Pedro 1, 5, 7. Yo lo tengo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todo cristiano va a ser probado y su fe va a ser probada. Toda actitud de servicio va a ser probada. Toda la forma de cómo estás sirviendo va a ser probada por el Señor. Él es el que sabe y pesa los corazones y conoce cuál es nuestra actitud. Si has entendido el sacrificio de Jesús, vas a servir con pura pasión. Aunque te digan loco, ¿no? O aunque te digan fanático, tu actitud va a ser en humildad al Señor y no lo vas a hacer diciendo, otra vez las pruebas. Si no vas a tomar esas pruebas, se va a ser purificada como el fuego. Va a ser mucha más preciosa que el oro. Entonces, seguimos, ¿no? Seguimos en el 49.
y todo sacrificio será salada con sal. Ciertamente la palabra sal era en la antigüedad, o bueno, en el Antiguo Testamento, ¿no? Se hablaba que los sacrificios acompañaban de sal. Pero el término sal viene de salario, ¿no? Es un tema de salario. Y la sal, ¿qué hace la sal para ustedes? ¿Qué crees que hace la sal? Preserva, sazona, da gusto. Eso hace la sal, ¿no? ¿Qué dicen Romanos 1, 12:1? Yo lo gané. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios. Pastor ya sabe, lo sabe de memoria porque ha enseñado Romanos la vez pasada. Exactamente. Entonces, ¿qué dice Romanos, no? ¿Qué nos habla Romanos? ¿Qué nos habla Pablo acerca de la carta a los romanos, no? Y que todo sacrificio, dice, será salada con sal. 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, tu vida, tu ser, dice, ¿y qué? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lo más lógico, lo más racional, lo más coherente que puedes hacer. Es presentarte ante Dios agradable, santo como lo que es Él. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice, no? O sea, pero si tu actitud de servicio va a ser como un mundano, que tu actitud sea de esta manera, santa y agradable, de manera que tus ideas sean de agrado al Señor, razonablemente. Entonces, 50. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Como decíamos antes, la sal lo representa al sabor, a la preservación, al gusto. Pero si tú dejas de esa sal, la sal es el evangelio del Señor. Vosotros sois la sal del mundo. Dice el Señor, vosotros sois la sal del mundo. Ustedes son la sal del mundo. Imagínate el día que la iglesia sea llevada acá. Cuando ya no estén los cristianos acá. ¿Cómo crees que se va a poner este mundo? Cuando ya no esté la sal del mundo. Todo un caos, por supuesto. En nuestros tiempos, los cristianos son los que ponen el pecho, o deberían poner el pecho ante nuestro sistema de vida, ¿no? Ante el mundo, en el colegio. ¿Cómo es la actitud de la gente? Sin sabor. ¿Cómo es la actitud de las personas, no? Pero ¿cómo debe tener la actitud de un cristiano? Debe tener sabor. No debe perder su sabor. No debe perder el gusto. Y si lo perdiste, vuélvete al Señor. Vuélvete a ese evangelio. Entonces, ¿qué nos dice? Buena es la sal. Por supuesto que es buena la sal. La sal nos preserva. Preserva nuestra fe. Nos purifica como fuego. Eso hace la sal, eso hace el evangelio del Señor. Y entonces dice, mas si la sal se hace insípida, mas si dejas el evangelio del Señor y dejas al Señor, ¿cómo se va a volver tu vida? Insípida. ¿Predicarás el evangelio? Por supuesto que no. No vamos a poder predicar el evangelio si te vuelves insípido. Si no tienes al Señor, si no tienes el evangelio, si no estás de lleno en las cosas del Señor, no vas a poder. Si no lees tu Biblia, si no oras. Entonces, dicen, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Tengan en ustedes esa pasión, ese gusto, ese amor por las cosas del Señor. Aunque te digan que estés trastornado, que eres un fanático, tú dale para adelante. Entonces, dice,
y tened paz los unos a los otros. ¿Qué venía haciendo el Señor Jesús hasta este punto? Él traía paz, Él venía ayudando a las personas, Él tenía comunión con las personas, a pesar que había un confrontamiento con los que no le agradaban, o sea, con los que no se agradaban de Jesús, mejor dicho. Confrontaba al mundo, Él es la sal, Él es la luz, y por lo tanto Él daba eso a los demás. Esa paz, esa seguridad, y es lo que nosotros deberíamos de traer como cristianos a nuestra sociedad. La seguridad del Evangelio, que es la que transforma, que es la que preserva la vida, que es la que les va a preservar a cada uno de ellos, y a nosotros, por supuesto. Entonces, dice, y tener paz los unos con los otros. El Evangelio es la sal de la tierra es el Señor, y Él nos ha dado esa sal, nos ha dado su Evangelio, nos ha dado su medicina para vivir con un servicio totalmente completo, santo y agradable, que es lo más razonable que uno puede hacer. A modo de aplicación, yo puse, dice, mutilarse no nos lleva al cielo. Físicamente, circuncidarse, por así decirlo, no nos lleva al cielo, sino en mutilar nuestro pecado, nuestro comportamiento, nuestra actitud. Eso es lo más agradable, Señor. Es lo más santo, lo más lógico, lo más agradable al Señor, dice. Esto no quita el pecado definitivamente. El mutilarme. El decir, yo soy pecador, voy a cortarme el dedo o voy a sacarme los ojos porque mis ojos me están haciendo pecar. Esto no te va a quitar el pecado. Y aún así te quitaras, vas a seguir siendo pecador con tu mente y con tu corazón. Entonces, dice, ¿cuál es tu decisión? Yo puse otro punto, ¿no? ¿Servir a Jesús o servir al pecado? Esto lo estaba diciendo el Señor. Que su actitud no sea como del mundo, sino sean la sal que preserva este mundo. No se trata de recompensas, sino de sacrificios. Marcos 8, 34, 35. ¿Qué estaba diciendo ahí? El que viene en pos de mí, tome su cruz, sígame. Versos más adelante, ¿no? Eso estaba aquí. Esa actitud debemos de tener, de quitar todo lo que nos agrada y seguir al Señor. Nos puede agradar, tenemos un montón de privilegios, pero tengamos el amor a los más débiles. Esa actitud debemos tener. Entonces, negarnos a nosotros mismos, como Jesús se negó, es nuestra actitud. Y seguirlo. No pierdas la sal del Evangelio. Usen con signo de admiración. Vuelve a Él. Si te has alejado del Señor, vuelve al Señor. Si has dejado de ser sal en este mundo, vuelve al Señor. Vuelve. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerden la Pascua, Santa Cena, noches previas ciertamente cuando Él iba a ser entregado, o iba a ser tomado preso, por así decirlo, para pasar esa vía crucis, esos dolores por causa de nuestro pecado. Entonces, yo quería terminar con Marcos 10:45. Eso es lo que va a predicar el pastor la próxima semana. Quizás no alcance todavía. Pero ya sí, por supuesto. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por los muchos. Para eso vino Jesús. Y nosotros debemos tomar esa misma actitud. Él se despojó de
trono. Él se despojó de su gloria. Recuerden eso, mis hermanos. La misma actitud de Cristo debemos tener. Pero si no lo podemos hacer, pidámosle a Él. Señor, ayuda a mi incredulidad, como escuchamos la semana pasada. Ayúdame que no puedo, Señor. Nosotros como seres humanos no vamos a poder, pero el Señor nos va a ayudar. ¿Qué tal si oramos, hermano? Señor, te damos gracias por esta noche, esta bellísima palabra, Señor, que nos enseñas y nos confrontas de cómo debe ser nuestra actitud de servicio, Señor. Y en tus manos nos encomendamos, Señor. Lávanos, cámbianos, transfórmanos, ayúdanos, Señor, a vivir en tu voluntad, Señor, sirviéndote, no siendo los primeros, pero siendo los primeros en servir, Señor, en tu reino, Señor. Te damos gracias por esta tarde, Señor, y ayúdanos, guárdanos, cuídanos cuando vamos a casa.